Esto es Puerto Rico se puede. Puerto Rico se puede. Con la licenciada Adanora Enríquez. Gente hermosa, esta que les habla es la licenciada Adanora Enríquez en una nueva edición de Puerto Rico se puede, y estamos saludando en este momento a todas esas personas que fielmente, martes tras martes, están con nosotros en este espacio de 7 a 8 de la noche por Blessing FM. Y también aquellos que se están conectando hoy por primera vez, le damos la más cordial bienvenida, y sepa que nuestros programas usted puede revisitarlos visitando la plataforma de YouTube de Blessing.fm, también la plataforma de Facebook. Allí va a tener todos nuestros programas. ¿Y de qué tratan nuestros programas? Pues precisamente de cuál es nuestro sistema de gobierno, cómo funciona, qué dice nuestra Constitución, cómo nosotros defendemos nuestras libertades, de qué manera podemos nosotros descargar nuestra participación ciudadana. Y te recuerdo que nuestro sistema de gobierno no puede funcionar a menos que tú te actives. Si escuchaste bien, tú no quieres saber de los políticos, no quieres saber del gobierno, y nuestro sistema está diseñado de tal manera que requiere la participación responsable de cada uno de nosotros. Hoy, como de costumbre, me acompaña mi programador Luis Omar Ramírez. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Saludos a los invitados de esta noche y a todo aquel que está conectado a Puerto Rico se puede. Mire, hoy nosotros vamos a hablar con el obispo José Apadua y con el sargento Roberto Mercado sobre marihuana legal y su relación con el uso ilegal del fentanil en Puerto Rico. Y con ello vamos a saludar primeramente al obispo Apadua. Muy buenas noches. Buenas noches a todos los que nos están escuchando, a usted, licenciada, al invitado también que está con nosotros. Es un honor, un placer, como siempre, estar con ustedes y compartir todo lo que sea de beneficio para que el pueblo de Dios pues reciba la información correcta de todo lo que está ocurriendo en el ambiente. Qué bueno que esté con nosotros y muy buenas noches, sargento Roberto Mercado. ¿Cómo está usted? Bendiciones, buenas noches a todos. Gracias por permitirme estar entre ustedes en excelente panel. Y a todas aquellas personas que nos ven a través de las redes sociales, muchas bendiciones y saludos. Este programa usted tiene que compartirlo ahora, durante y después. Sí, porque esto no es un tema que se trate tantas veces y es sumamente importante para nosotros y para nuestros jóvenes poder escuchar sobre esta temática. Me gustaría que usted conozca un poco del sargento Roberto Mercado Román. Está casado hace 25 años, es padre de una joven de 22 años y un joven de 20 años, posee una maestría en consejería familiar y matrimonial, asiste a la iglesia Emanuel de Arecibo, donde es pastor asociado a cargo de misiones. En el ámbito profesional tiene 28 años de experiencia en el negociado de la Policía de Puerto Rico, en donde ha laborado en distintas áreas como lo son uniformada, FURA, instructor certificado en distintos temas, es negociador de rehenes y actualmente labora en la rama investigativa de la División de Homicidios. Ha sido reconocido por su trayectoria como sargento del año por los pasados 3 años en el CIC de Arecibo. Ese es el sargento Roberto Mercado, pero me gustaría para aquellos de ustedes que ven por primera vez al obispo Apadua o que no lo conoce, que él nos diga cuál es la experiencia que tiene en el área de seguridad pública. Bueno, yo trabajé por 30 años en la Policía de Puerto Rico, me retiré en el 2011, trabajé en varios lugares, comencé como agente encubierto de la Policía de Puerto Rico en la División de Drogas y Narcóticos. En el tiempo que estuve como agente encubierto, como algunos 2 años y medio, 3 años, realizando un trabajo que siempre redundan en las redadas que siempre se hacen. Luego, pues, pasé a ser parte de la ronda preventiva, luego a supervisar y siendo agente de contacto de los encubiertos también, por la experiencia que ya tenía previa como encubierto, pues pasé a ser parte de la supervisión y como agente de contacto de agentes encubiertos. Luego fui cambiando, ¿verdad? Y teniendo otra evolución. Luego trabajé en robos a bancos. Estuve un tiempo también en la División de Asuntos Internos de la Policía, de la Unidad de Drogas y Narcóticos. Trabajé en robos a bancos, como le dije, fraude, secuestros. Y luego de eso concluí mis años de servicio en vehículos hurtados en Bayamón. Así que ambos tienen una amplia trayectoria. Usted sabe que en este programa nosotros traemos
personas demasiado preparadas para hablar de los temas que nos incumben y en esta ocasión queremos hablar de seguridad. Yo quiero empezar hablando un poco de la marihuana, ¿verdad? Que legalmente se ha autorizado, ¿no? No estamos hablando hoy de cannabis medicinal, pero me gustaría de momento que ustedes se puedan expresar cuando nosotros hablamos de legalizar la marihuana. ¿Qué efectos ustedes creen que esto tiene en los jóvenes y en los adolescentes? El que yo diga que la marihuana es legal. Bueno, en mi experiencia y lo que yo veo en la calle todos los días, el establecer ese particular, pues yo partiría de que vamos a tener una problemática bien fuerte con nuestros jóvenes, porque la marihuana pues trae unos efectos consigo cuando las personas la utilizan. No todos los cuerpos de todas las personas son similares, ¿verdad? Pero hemos visto en la trayectoria de nuestras vidas y profesional de que el uso y abuso de la marihuana afecta en tomas de decisiones, sin entrar en el asunto cuando mezclan la marihuana con otros fármacos ilícitos y donde prácticamente les daña el cerebro, les daña la toma de decisiones, algunos se ponen agresivos, otros les da sueñito, ¿verdad? O el viajecito como le llaman, pero la gran mayoría actúan de forma agresiva cuando combinan la marihuana, ¿verdad? con otros fármacos. Pado, ¿cómo usted lo ve? Bueno, en el tiempo que estuvimos trabajando, como decía ahorita, los años, yo trabajé en la División de Drogas y Narcóticos por 17 años en lo que estaba haciendo como agente de contacto, supervisando encubierto y luego como agente preventivo, ¿verdad? La ronda preventiva. Claramente el utilizar esta droga, porque es una droga, es un riesgo, ¿verdad? Mayor que afecta las neuronas y trae problemas mayores en lo que es los problemas mentales graves. Ciertamente causa depresión en las personas porque la marihuana es un depresivo, causa depresión, causa ansiedad en las personas, causa pensamientos suicidas también en algunas personas y trastornos de la misma persona en sus sentidos y afecta de manera fuerte, grave, la psicosis de la persona. Yo no sé si usted sabe, ustedes que nos están escuchando en esta hora, que la marihuana es la droga ilícita más consumida en Puerto Rico y en las Islas Vírgenes estadounidenses. Usted escuchó bien, es la droga ilícita de mayor consumo. ¿Y por qué yo estoy señalando este dato? Porque si nosotros en Puerto Rico vamos a decir, cada vez que algo se haga de mucho consumo, que haya muchas personas que las consuman, aunque tenga estos efectos nefastos, la vamos a legalizar, entonces tenemos un grave problema. Pero además de eso, quiero que sepas que de acuerdo a un estudio del Instituto Nacional de Abuso de Drogas del 2019, el 35.7% de los estudiantes del grado 12 admitieron haber usado marihuana durante el último año. 6% de ellos dijeron que eran usuarios diarios. Los adolescentes usan marihuana en vaporizador como uno de los ingredientes en el líquido de los cigarrillos electrónicos. Todo está en ese estudio que se llama Futuro 2019 de ese Instituto Nacional de Abuso de Drogas. Y dice también que de los estudiantes del grado 12 encuestados, al menos el 14% había utilizado estos vaporizadores en el mes anterior y el 3.5% lo hacían a diario. Y un último dato. Dice que la legalización de la marihuana para el uso de los adultos, ahora estamos hablando de legalizar, ¿verdad?, ese uso, ha contribuido de manera sumamente peligrosa entre los jóvenes en el sentido de que ellos creen que el uso de la marihuana no ocasiona ningún efecto nocivo cuando realmente, como han mencionado ya el obispo Padua y el sargento Mercado, hay una serie de consecuencias que son sumamente graves, incluyendo en la salud mental de los adolescentes. Así que esto del vaporizador, el vape, ¿verdad? Porque ahora todo el mundo está por ahí vaping y todas esas cosas, y yo he visto un crecimiento. A veces uno pasa por las escuelas públicas y lo ve, no digo por las escuelas privadas porque no he tenido todavía la experiencia y usualmente las escuelas privadas están cerradas, pero uno ve que cada vez son mayores los jóvenes y algunos padres incluso he escuchado, Mercado, no sé cuál es su experiencia, pero he escuchado decirles que, bueno, que eso no es nada, eso de utilizar un vaporizador, que eso pues es legal. Como dicen por ahí, es una moda, es impulsada muchas veces por
algunos tipos de artistas que estos jóvenes admiran, son influenciados y dicen, esto es la moda. Como decía una chica una vez que arresté hace varios años, decía, es que esto es la moda, fumar marihuana, usar el vaporizador es una moda, eso es botar humito, escuchar la música, pero realmente, volvemos, nuestras experiencias, porque hablamos de estudios, pero aquí la experiencia de la calle, lo que experimentamos, lo que no se documenta o lo que no se puede estandarizar, pero lo que vivimos día a día es que realmente esta práctica lleva a estos jóvenes a errar en conducta, a errar contra los padres. Los padres que por alguna razón pudieran darle credibilidad a que mi hijo puede utilizarlo, porque eso no es nada malo, dale 2 o 3 añitos y vas a ver que la conducta va a cambiar completamente, porque la marihuana es adictiva, es adictiva. Yo no sé, en mi tiempo decíamos que esa era la puerta a las demás drogas. ¿Qué dice, Badua? Completamente, ¿cierto? Comienzas con pastillas o comienzas con drogas, sigues con pastillas, luego sigue con la cocaína y terminas en la heroína. Yo tuve 2 hermanos, mis hermanos mayores fueron adictos los 2 del primer matrimonio de mi papá y usaban heroína, ambos. Comenzaron así, con la marihuana, luego con las pastillas y luego con el sinnúmero de drogas que ya conocemos, heroína, cocaína, la mezcla de ellas dos que se conoce como speedball, diferentes tipos de drogas, y así comenzaron ellos hasta que llegaron a ser lo que llegaron a ser adictos, que tuvieron que coger tratamiento los 2. Mi papá luchó con ellos también desde el plano espiritual para entonces poderlo. De hecho, mi hermano mayor murió siendo un hombre de Dios, murió rehabilitado, y gloria a Dios por eso. Bueno. Pero así es que se comienza. Y siempre va a traer el daño nocivo a la persona, siempre va a ser en incremento, en crescendo, como dicen. Y eso podrán decir todo lo que digan, podrán tratar de justificarse, pero realmente lo que se lleva es en vez de un conocimiento, una información, se lleva una información que lo que lleva es a desconocer realmente eso, porque se está tergiversando la información. Por eso es que es importante hablar y llevar esta información correcta para que el pueblo lo entienda. Quizás entonces debo, ¿verdad?, concluir con un sentido básico, un sentido común básico, que por eso es que entonces la jurisdicción federal, ellos todavía no se mueven a legitimar el uso de la marihuana o a darle una viabilidad legal. Es correcto, es correcto. Incluso ningún empleado federal puede consumir porque es descualificado automáticamente. Entonces nos preguntamos si a nivel federal no lo han establecido como que algo es algo normal, por algo es, ¿verdad? Y siempre hablamos del efecto del joven, pero siempre se va a afectar su núcleo familiar. Claro que Papá sí. va a sufrir, mamá va a sufrir, sus hermanos van a sufrir. Y esto lamentablemente, ¿verdad? Lo que es legalizarla, pueden hacer un montón de estudios, pero vamos a escuchar las voces de aquellos que están confinados, de aquellos que por su propia voz dicen, yo Es empecé cierto. con la pastillita, yo empecé con la marihuana y terminé haciendo esto. Definitivo. Uno no puede negar que la marihuana es adictiva, que tiene efectos adversos en el cerebro del adolescente, que también presenta riesgos de enfermedades cardiorrespiratorias y hasta cáncer en los testículos. Correcto. Y se asocia con enfermedades psiquiátricas y una pobre capacidad de interacción social. Entonces, tú tienes que preguntarte de verdad, cuando aquí hablamos de legalizar y continuar abriendo espacios para que personas cada vez más jóvenes puedan tener acceso a este tipo de producto, por decirlo de alguna manera, ¿en qué están pensando? Porque cuando nosotros hablamos de jurisdicción federal, no es que estamos hablando de Estados Unidos. No. Lo que está diciendo el Sargento Mercado es que aquí en Puerto Rico, si usted trabaja para el gobierno federal, usted no está autorizado a consumir, ¿verdad?, la marihuana, aunque sea legal. De hecho, en el caso de aquellas personas que trabajan para dispensarios de marihuana de cannabis, que volvemos, hoy no estamos hablando de eso, pero sí tengo que mencionar este dato. Ese dinero, como todo, tienen que trabajarlo en efectivo. Cuando usted si se va a un caso, por ejemplo, de quiebra, si usted quiere sustentar un capítulo 13, que es una reorganización mediante un plan de pago, y usted lo que va a presentar de ingreso es su ingreso en ese dispensario, automáticamente hay que desestimarle el caso
porque eso se considera un delito en el ámbito federal y eso simplemente es una jurisdicción, porque en Puerto Rico tenemos ámbito Claro. estatal Y y ámbito federal. Correcto. ¿Cómo ve, Padua, el uso de los vaporizadores en Puerto Rico? ¿Cuál es el riesgo que le ve, si alguno? Bueno, el vaporizador es algo que llega más directo a la fosa nasal, llega más directo a la neurona y claro, los efectos van a ser más rápidos en el sentido del daño que provoca en las neuronas, en el sistema respiratorio. Todo el sistema respiratorio pulmonar, todo se afecta, se va secando poco a poco hasta que colapsa. Es que es simple. Ay, Dios mío, mire, ¿verdad? Yo planteo estos temas, yo los traigo a ellos, pero después cuando los escucho, no puedo negar que me estremece porque yo sé que hay una necesidad de educación, pero cuando miramos el panorama y nos detenemos a considerar las implicaciones que esto tiene, es sumamente preocupante. Si a eso hablamos y de la marihuana como la puerta al uso o a la experimentación de otras drogas y de otras sustancias, tenemos que en este último tiempo un problema con los opioides, ¿verdad? Y usted habrá escuchado de este que se llama fentanil o fentanilo. Si alguno de ustedes me pudiera decir qué es el fentanil o el fentanilo. Bueno, el fentanilo es otra droga, obviamente, y sirve como un agonista narcótico sintético. ¿Qué quiere decir esto? Que es lo que incrementa la actividad del músculo. O sea, si un músculo está débil, si un músculo está que no tiene un movimiento correcto, el fentanilo ayuda a que mueva mejor, porque lo que hace es que penetra al músculo. Ok. O sea, que hay un uso legítimo. Claro, hay un uso legítimo que es analgésico y también anestésico. También, pero es más potente que la morfina. Y por ser más potente que la morfina, hay que darlo en dosis más bajas para que no tenga el efecto que tiene la morfina. Y eso es lo que hace, es que estimula y provoca que sea similar a la morfina, pero en dosis más bajas. Por ende, eso es lo que trae los efectos, ¿verdad? O la causa que trae eso en la persona es que lo va a llevar a un estado de felicidad momentánea, lo va a llevar a un estado que no va a sentir dolor, no va a sanar la afección. Lo que va a hacer es que va a sentir un alivio momentáneo, como lo hace la marihuana, como la quieran vender o como la quieran presentar, pero provoca también náuseas, provoca confusión mental, provoca también, como tengo aquí, estreñimiento, que eso también afecta el sistema digestivo. O sea, hay un sinnúmero de afecciones que causa el fentanilo. Y en su uso sintético en la calle, como cuántas veces, ¿verdad? Porque muchas personas nos relacionamos con la morfina porque sabemos si hemos tenido una condición bien crítica o algún familiar nuestro, ¿verdad? Sobre todo yo recuerdo que familiares míos que quizás padecieron o amistades cáncer en sus últimas etapas le daban eso para atenuar un poco el impacto del dolor. ¿Cómo compara el efecto de este fentanilo o este opioide sintético con relación a la morfina? Como cuántas veces. Por lo menos este fármaco que es sintético es entre 50 y 100 veces más potente. Espérese, Mercado, espérese un momento. ¿Usted escuchó eso? Entre 50 a 100 veces más fuerte que la morfina. Por eso es que hay que darle en dosis más bajas. Eso es mínima, dosis mínima sería. Que muchos medicamentos legales, ¿verdad? Ay, no, Cuando no, hablamos Mercado, vuelve y legales, dice, ¿cuántas veces? Dilo de otra entre vez. dilo otra vez. 50 y 100 veces más potente que la morfina. Por eso es que esas dosis deben ser reguladas federalmente, ¿verdad? Porque muchos de nuestros medicamentos que nos recetan cuando te operan, cuando tienes estas condiciones agravantes, ese fetamino está ahí, presente, pero es porque está con posiblemente un 3% dentro de lo que compone con otros fármacos. Y si lo ponen para hacer, perdonando, Sí. si lo ponen para hacer Inhalado. inhalado, eso va a provocar que los pulmones, como yo decía, expandan demasiado y crean una depresión respiratoria y hasta un paro respiratorio. Inmediata, ¿verdad? Comienza un periodo de respiración baja. Ajá. El cuerpo automáticamente está recibiendo eso tan fuerte que comienza su respiración a bajar, a bajar, a bajar. Para a poder bajar. soportar el impacto de ¿Y lo qué que ocurre? recibe. Pues te va a llevar entonces a que de momento ocurra lo que conocemos Claro. como un paro Tienes cardíaco. que Claro. subir la voz porque Sí, lo perdemos. ocurre un paro Ahí cardíaco está cuando perfecto. comienza ese efecto, ¿verdad? Ese efecto
de relajamiento, Claro. aparentemente. Y puede llevar a la Y el persona, pulso comienza a bajar dramáticamente. claro, y puede llevar a la persona a una pérdida de conocimiento, lo Sí. puede llevar a un estado de coma y hasta la muerte. Así que, de alguna manera, estamos hablando de la forma legal. Cuando hablamos de la forma ilícita e ilegal, Exactamente. ahí no hay No hay controles. controles, no hay científicos envueltos. Es el científico, Sí. ¿verdad? Hablando de puertorriqueño, el científico puertorriqueño que se las tira ahí, Sí. tantos gramos, vamos a ver cómo resulta. Y por eso vemos las muertes de, lamentablemente, los adictos por sobredosis, porque al combinar esto en la calle, pues ocurren estos incrementos de inmediato Sí, porque de muerte. van al científico del hospitalillo. Sí, Ay, no, mire, no van al certificado. ok, ¿cuál es la situación, más o menos un panorama, ¿verdad? A grandes rasgos del uso de fentanilo en Puerto Rico, porque sí hemos escuchado, quizás en Estados Unidos, que tienden a medir más y a tener más estadísticas, y también hemos visto muchísimas noticias de muchos lugares en Estados Unidos donde la gente está como zombie, Sí. ¿verdad? Por el uso del fentanilo. ¿Cuál es el panorama en Puerto Rico? Bueno, en cuanto a las muertes por sobredosis, ¿verdad? Porque es importante explicar que la gente de la calle pudiera ver un caso de una persona muerta sin determinar, Ujú. ve una jeringuilla, pudiera suponer que es una sobredosis, pero quien nos va a certificar realmente el tipo de sobredosis o el causal de esa muerte es el Instituto de Ciencias Forenses a través de los estudios periciales, Ujú. pero podemos decir por experiencia de que está ocurriendo muchos casos de personas con sobredosis. Estamos encontrando a diario personas con sobredosis. Por lo menos en el año 2022 hubieron un total de 293 personas que murieron por sobredosis. Entre ellas tenemos 263 personas masculinas y 28 personas femeninas. Así que entre hombres y mujeres de distintas edades, entre 23 a sus 50 y pico de años, hemos encontrado en nuestras escenas, en nuestros casos, personas por sobredosis. O sea, estás hablando, esto es interesante, ¿verdad? Pues yo no conocía cómo se distribuía el efecto en Puerto Rico, pero me estás hablando de personas de jóvenes adultos. Jóvenes adultos. Jóvenes adultos hasta una edad que es obviamente de la persona, como nosotros decimos, que está en edad de productividad, Correcto, ¿verdad? sí. Es la edad de productividad los que se están afectando. ¿Por qué se debe eso? ¿Tiene un costo alto el adquirirlo? Estoy No. tratando de entender un poco la Lo que estadística, ocurre, ¿verdad? lo que ocurre, ¿verdad? En el sentido, cuando hablamos de los puntos de drogas, vamos a hablar de los puntos de droga, el uso indebido de sustancias controladas, estos laboratorios clandestinos que la policía en algunos allanamientos ya hemos encontrado bastantes laboratorios clandestinos con mezclas de fetanil, con heroína, con cocaína. Recuérdate que esto es adictivo y como yo dije al principio, la marihuana es adictiva. Cuando tú llegas a un grado de insatisfacción, yo quiero dar un escaloncito más para probar algo que me dé un poquito más de fuerza, que sea más duradero. Y por eso comienza este proceso de que la gente, nuestros jóvenes, comienzan a experimentar con el perico, posiblemente inhalar, Ujú. con hueler, como decimos en la calle, ¿verdad? Tuvimos heroína, inyectable, y en ese proceso tenemos ahí el fentanil. Como no hay controles, estas personas que hacen, comienzan su laboratorio, comienzan a experimentar, A mezclarlo. a mezclarlo, a cortarlo, para distribuir. Esa primera distribución, como nos contaba una persona, ¿verdad? Que luego se regeneró, tuvo encuentro con el Señor y pues nos contaba cómo él lo hacía. Nos decían que ellos experimentan con 2 o 3 adictos, se las regalan. Sí, eso se la como regalan a algunos cuando jóvenes. tienes un artículo nuevo, una Toma, promoción. toma. Esto es Pruébate un regalito, eso ahí. pruébalo. Y lo que están haciendo es cuánto le dura y si muere, no muere. Para entonces seguir el segundo paso hasta tratar de perfeccionarlo. Yo no Así sé que si yo no sé si yo voy a sobrevivir la hora completa en este programa, mire. O sea que el experimento se da con la gente de manera directa. así es. Correcto. Es un laboratorio ahí, en vivo a todo color. Ellos evalúan y siguen experimentando hasta tratar de perfeccionarlo. Claro, estos tipos de drogas son ilícitas, nunca se van a poder, ¿verdad? Perfeccionar. Y va a llegar un momento dado que los clientes se quedan insatisfechos. Entonces, por eso es que este boom de fentanilo, que comenzó ya en la década del 2013 para acá, ese fue un boom.
En 2019, en Estados Unidos comenzó a ser bien fuerte porque el fentanilo puro es bien peligroso. Porque muchos policías cuando iban a auxiliar a estas personas que estaban convulsando o que tenían algún tipo de sobredosis, que los tocaban o tenían un contacto directo con el fentanil, pues aspiraba y caían entonces en ellos, en una reacción al fentanilo. El policía, los bomberos, los paramédicos. Wow. Era como pasaba con, no sé si se acuerdan, el LSD, que Correcto. si había un contacto y entraba algo del LSD, también la persona era afectada inmediatamente con eso. Y te intoxicabas entonces también. Correcto. ¿Cómo usted ve eso, Padua? Este problema del fentanilo ahora que Grave. parece nuevo, que a lo mejor no es tan nuevo en el Si lo sentido vamos de a describir en una sola palabra, gravísimo. Sí. Gravísimo, letal, que si no tenemos cuidado y no hacemos algo, ¿verdad? O no se levanta alguien o no nos levantamos a hacer algo, nuestra juventud va a ser bien afectada. Y no solamente nuestra juventud, va también a ser afectada un sector de gente mayores también, que quieren experimentar con esto. Y lo voy a decir de esta manera para que el que me esté escuchando y me está Wow. viendo me entienda, que quieren experimentar esto de viejos. Wow. Porque siempre quisieron hacerlo y no lo pudieron hacer y ahora lo quieren hacer. Sí, que tienen menos inhibiciones de alguna manera. Exactamente. Y y escuchándolos pienso, entonces también quizás, hablando ahora de los adultos mayores, aquella persona que a lo mejor dice, mira, ya yo estoy cansado, lo que consigo esto y me despacho por ahí para abajo. Pues eso lo pudimos presenciar o pudimos verlo en este proceso de la pandemia, en donde muchos médicos no estaban disponibles, Ajá. muchas farmacias no estaban disponibles, y entonces viene Sí. los farmacéuticos de barrio Ujú. y dicen, el doctor me mandó este medicamento, pruébalo porque te va a funcionar. Esto es lo mismo. Pero el medicamento que estamos dando no es panadol, estamos hablando de Merol, medicamentos que son bajo controles estándares médicos, Y fuertes. fuertes, para bajar esa Controlado, parte sí, controlado. de la depresión, la tristeza, que si el temor, los temblores, los terremotos, la pandemia, no podemos trabajar, los nenes en Ujú. casa, el marido en casa, la mujer en casa, y crea un ambiente tan pesado que estas personas entran en depresión. Entonces, Claro. ¿qué van a socorrer? A medicamentos. Y que traen otros efectos colaterales. Claro, Juntamente claro. con eso, como él decía, la familia, el esposo y la esposa estar mucho tiempo en la casa, comienzan a practicar con esto, comienzan las peleas, comienza la violencia doméstica que incrementó Fuerte. en el tiempo de la pandemia, si los que estuvimos pendientes a esto, Sí. incrementó las estadísticas. O sea, son un sinnúmero de cosas colaterales que siguen surgiendo. Es un efecto dominó. Y bien grave. Ahorita cuando nosotros comenzamos el programa, ustedes ambos mencionaron, en términos del uso de la marihuana, las tendencias suicidas que eso puede generar. Y nosotros hemos tenido un problema en los últimos años de un aumento sumamente significativo en las ideaciones suicidas de nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, y también no solamente de las ideaciones, sino de las tentativas. Muchos de ellos han conseguido, ¿verdad?, completar esta terrible posibilidad de cegar, ¿verdad?, su vida. Y entonces los escucho y digo, Dios mío, tú sabes, nosotros hablamos de prevención del suicidio y no estamos viendo si no solamente tiene que ver con una depresión que surgió de una manera normal o natural, ¿verdad?, ante alguna experiencia previa, Correcto. sino que no estamos viendo esto quizás relacionado al uso de marihuana y otro tipo de sustancia que Ujú. realmente afecta de una manera directa la salud mental. Por eso es importante que cuando se visualiza de que vamos a hacerlo legalmente por X o Y Pégate al estudio, micrófono, hay Mercado, que, para hay- que te escuchen hay que, bien. hay que ir más allá de Correcto. lo que pudiera ser otra nación, otro estado, porque no todas las personas reaccionan Igual. al uso ilícito de la droga. No Correcto. todo el mundo, el componente del cuerpo es importante. Si la persona tiene condiciones como esquizofrenia o padece de una condición mental, pues posiblemente el uso ilícito de la marihuana no es que la va a relajar, posiblemente la pueda poner agresiva. Ujú. Y estamos hablando de marihuana, no estamos hablando todavía de la marihuana sintética, que esa sí que es fuerte, esa pone a las personas agresivas, esas se conseguían por ahí por los garajes. Compraba la marihuana sintética, Correcto, sí. papel, te la fumaba y de momento veía ese muchacho con una euforia, gritando, peleando, cometiendo actos delictivos que nunca en su mente pensó que iba a hacer. Y estas son combinaciones. Y todavía tenemos la marihuana sintética. Sí, en- Todavía está por la calle y Así se que- mezcla con muchas cosas. Así que mire, nosotros volvemos con
con este programa. Ahora usted aproveche, compártalo. Después de esta pausa regresamos con Puerto Rico se puede. Es su amiga, la licenciada Danora Enríquez, con la segunda parte de esta edición de Puerto Rico se puede. Hoy estamos hablando del uso legal de la marihuana y sus implicaciones con relación al uso de fentanil y otras drogas. Y quiero aprovechar este momento para saludar a las personas que se han estado conectando con nosotros, los que nos siguen a diario y los que están compartiendo este programa. María Rodríguez, por ahí tengo a Alex Emanuel, a Harold O'Mil desde Mayagüez. Nos dicen, de hecho, en los dispensarios no permiten pagar con tarjeta porque es ilegal a nivel federal. Es cash y eso abre las puertas a otras cosas. Sí. Héctor Andrés Santiago, por ahí también, como siempre, donde dice cáñamo, que lo controla la agricultura y se puede importar y exportar. Y el cannabis medicinal lo controla la salud y no se puede importar y exportar. Una forma de legalizar la marihuana. Hay que investigar esas industrias más a fondo. Grace Sanabria nos plantea un problema y nos dice lo siguiente, así que se lo voy a comentar para que ustedes repliquen. Como estudiante universitaria me preocupa ver jóvenes en distintas áreas de la universidad utilizando el vape. Sí, lamentablemente en la universidad. No estoy segura si está permitido dentro de la universidad, pero me siento muy incómoda cuando estoy almorzando y o estudiando fuera de los edificios y me encuentro con este escenario y desagradable olor, lo cual me imposibilita hacer mis tareas. Eso ocurre en las universidades. Es importante determinar, ¿verdad?, que cada universidad tiene sus políticas públicas internas. Claro, yo fui profesor universitario para una de las universidades en Puerto Rico y eso no es permitido. No es permitido utilizar ese tipo de vaporizador. Volvemos, la moda. No, porque yo compro para tirar humito con sabor a cherry, con sabor a piña, pero volvemos al principio. Y la mezcla, ¿dónde la dejamos? Y ese es el problema que estamos teniendo, de que estos jóvenes están violentando, ¿verdad?, posiblemente un estatuto interno de la universidad, pero no les importa, o sea, no le temen a las consecuencias. Pero si no se los hacen valer, eso es letra Pues muerta. claro, es una letra muerta. Entonces, ¿pero quiénes son los afectados? Los compañeros que están allí en el pasillo, donde lamentablemente tienen que oler este desagradable olor. Yo creo que una de las cosas que se debe hacer o se pudiera hacer es que, ¿verdad?, dentro de la universidad, esos jóvenes que están en contra de esto, que puedan llevar esto, ¿verdad?, mucho más allá, a otros foros para entonces establecer una política pública y entonces también establecer parámetros para estas cosas, ¿verdad? Porque es como yo siempre he dicho, el que quiera fumar lo que fuma, que se lo fume en su casa, ese es problema de ellos. Eso es. Pero que no exponga a otras personas que ni participamos, ni aprobamos, ni consentimos con eso. Y, Sí. que vamos a salir prácticamente igual afectados con el humo, con lo que se fuman esa gente. Y el consejo es, Eso como es. dice el compañero, organícense con grupos de estudiantes. Yo Claro. estoy seguro que van a hacer mucho más los que van a estar a favor con usted joven que los que están utilizando. Usted está pagando por estudiar, así Claro. que Y hay veces pueden exigir. Y hay veces que pensamos que porque somos 10 o 12 nada más los que estamos Sí, no peleando hacemos por- diferencia. No hacemos No. diferencia, ¿no? Pero esos 10 o 12 pueden causar una gran diferencia Claro. en el lugar. Y de hecho, uno no tiene que plantearlo como queja, uno lo puede plantear como una inquietud Exactamente. y llevar, ¿verdad?, dentro de la inquietud cómo le está afectando a uno, ¿verdad? Y eso, empezar a plantearlo porque se hace sumamente importante. No creas, Grace, que no puedes ocasionar la diferencia y quizás para eso Dios te ha permitido estar en ese lugar en este tiempo. Exacto. Sí. Nos dice Alex Emanuel, el aceite del vape hace una reacción química que todavía se está investigando. Se entiende que no es para nada saludable. Harold O'Mil nos dice saludos a los agentes de la policía invitados al programa. Curiosamente, estoy viendo el programa acerca de la comandancia del área de Mayagüez. Muchas gracias por la información, bien interesante y para reflexionar. Nos dice también, el bajo mundo hoy día es literalmente una farmacia clandestina en las calles. Ahí está el licenciado David Ramos gritando, Puerto Rico se puede, eso es. Qué bueno saber que estás con nosotros. Tenemos que cuadrar el programa de este mes que viene. Así que una de las cosas que me gustaría que pudiéramos tocar es precisamente ese uso de la marihuana sintética,
que tú te vas al garaje, antes era así, yo no sé si todavía lo venden en el garaje, pero antes lo vendían así como en el Sí, garaje, correcto, lo vendían. ¿verdad? No sé si todavía ya está, porque realmente no he Hubo estado un pendiente. recogido, hubo un recogido por ciertas problemáticas que hubieron, pero Ujú. siempre ¿Verdad? quedan por en las cajitas. Ok. Y entonces veíamos a los jovencitos, mayormente eran los que yo veía con eso, los adolescentes y demás, eh, como decías, ocasionando en ellos una serie de cambios y ellos piensan que está bien porque lo adquieren en un lugar que está legítimamente operando. ¿Cómo lo ves, Padua? En el hecho de que es que hay tantas cosas que uno quiere decir y que a veces uno no puede decir, Sí, bueno. pero dele usted, sargento, primero. El hecho particular, lamentable, ¿verdad? Como tú bien dices, los jóvenes, como está en una vitrina, nadie dice nada, Eso está terrible. pues está permitido. Es como yo poner allí, pues, profiláctico. Que no es nada Ah, malo. pues eso eso es normal. No es nada malo, es legal. El papel de bambú, ahora tiene tanto sabor, eso es normal. Pues Ujú. como es normal y no hay alguien que diga que está erróneo, pues entonces yo voy y compro. Me lo Es venden. parte del hanky, me lo venden. No pregunta si tiene 21 años, tiene 18 años, tiene 15 años, es la cuestión es venderlo. Y entonces vienen los efectos. Que la marihuana sintética es sumamente peligrosa. Peligroso. Le quemas las neuronas, así como escucha, quema las neuronas. Es como usted mete la mano en el fuego, le quemas las neuronas. Ujú. Papá Wow. que me escucha, mamá que me escucha, es importante que usted hable con sus hijos sobre estos temas. Esto no puede ser tabú. Hay que hablar con nuestros jóvenes. Mi niño tiene 20 años. Yo digo mi niño, pero tiene 20 años. Y ya yo a los 15 años yo le hablaba sobre estos temas porque si yo no los hablo, va a venir alguien de la Exactamente. calle y le va a vender el producto de forma distinta. Correcto. ¿Y sé qué va a pasar? Va a comenzar a consumir para experimentar y estar en la moda. Ah, y yo no he entrado en la faceta, porque como dice el compañero, No quiere del decir muchas bajo cosas. mundo. Porque esto es marketing. Yo mando a mis chicas sexys y bonitas para que me coqueteen el tipo y yo te voy a regalar la primera muestra. Correcto. ¿Cómo es Y para eso? salir conmigo, yo te voy a regalar la primera muestra. No, Y no, no espera, me- espera. No, es que yo no estoy. Mira, por favor, Luis Omar, yo no sé. ¿Cómo es Lo que eso? pasa Eso son estrategias Lo que del pasa bajo es que- mundo. Lo que pasa es que es como dice el sargento, esto es un montaje. Sí. O sea, que un ya mercadeo. tiene una estrategia para eso. ¿Por qué? Porque es como dice él, o sea, tú Wow. te haces el camino, yo te la regalo, mira a ver los efectos, te gusta y la voz se va a seguir regando. Sí. Entonces, eso va a provocar que haya más ventas, que haya más gente que se acerque, que la gente le guste, todo ese tipo de cosas, porque es como dice él, es un marketing. Entonces, a eso era que yo me detuve No ahorita, quería, porque no quería. es que el problema está en la economía subterránea que esto genera, que también el gobierno se lucra de esto. Y no podemos pasar esto por alto. Por eso es que a lo mejor miran para el lado. Correcto. Y cuando digo miran para el lado, yo sé que tenemos un sargento, ¿verdad? Y yo tengo un sargento a mi lado, lo que me refiero es, por ejemplo, sargento, si yo soy la administradora del Ejecutivo en Puerto Rico y yo no me aseguro de que lleguen los recursos a donde los necesita la policía, yo estoy mirando para el lado. No estoy Correcto. diciendo los oficiales, Claro. pero si no tienes los recursos, ¿qué puedes hacer? Claro. Pues te dejo desprovisto. ¿Ves? Exactamente. Y entonces nosotros no podemos seguir así. Me parece interesante, aunque incómodo, ¿verdad? El comentario del obispo Padua cuando nos dice la realidad es que eso está pasando, pero como el gobierno se lucra, se sirve de eso. Claro. Yo muchas veces he escuchado que, por ejemplo, no nos interesa quizás terminar con el uso de la droga, porque como en realidad le paga a AMSCA, le paga a los trabajadores sociales, paga a los hospitales, paga donde hay los daños porque se te meten en la propiedad. De tantas maneras uno lo podría mirar. Y es triste, pero uno también tiene que entrar, ¿verdad?, en estas consideraciones. Entonces, esta marihuana sintética, ¿sabemos lo que tiene ahí? Son químicos. No son, sabemos. Son componentes químicos. Completamente. Lo que pasa es eso, que no... En la No tiene ninguna etiqueta, en la regulación, etiqueta sí. dicen unas cosas, pero en realidad hay otras Es una cosas que no mezcla, están ahí. Están químicos. unas mezclas, sí, son químicos. Son químicos.
Por eso la FDA no tiene que meter las manos ahí. Y cuare, ¿verdad? Hemos visto tantas cosas que ellos han hecho, pero Claro. Y es lo que crea el trastorno cuando la utilizan, crean unos trastornos en ciertas personas, porque como él decía, no todo el mundo tiene la misma, ¿verdad? Composición composición corporal, física, sí. corporal, pero sí van a haber efectos diversos en las diferentes personas. A uno los pone agresivos, a otros los pone a dormir un poco, a otros los pone más contentos, pero generalmente este tipo de drogas sintéticas te aviva, te te dispara, ¿verdad? dispara. Sí. Entonces lo que tú no te atrevías a hacer, ahora lo puedes hacer. Te quita las inhibiciones. Entonces, Correcto. Claro, claro. Correcto. Y si lo mezclas con pastillas, si lo Peor mezclas con todavía. otros ingredientes para que ese efecto dure toda una noche, toda una madrugada, Claro. más la cerveza, cuando vienes a ver, es un estado de euforia Ujú. y va a depender de lo que tú estás buscando con esa euforia, ¿verdad? Y Así de ahí que los fuerte. efectos colaterales como los robos, los robos de auto, los la asesinatos. violencia en el hogar, todo todo ese tipo eso. de cosas. He visto, esta es una noticia del 19 de enero del 2023 y nos está diciendo que el fentanilo ya llegó a las cárceles en Puerto Rico. Y que ya tenemos una serie de personas que han perdido la vida en nuestras cárceles. Se plantea en esta noticia que el problema que tienen con la detección del fentanilo, ¿verdad? Sintético, es que lo convierten en una pastilla y que si está envasada igual que otras pastillas, por decir alguna, yo me acuerdo las Tylenol que eran Ujú. blancas, yo ahora ya no sé ni de qué color son porque tienen de Sí. tanta ahí en gel, hay de tantas maneras, pero dicen, o sea, pues se confunden con medicamentos legítimos que utiliza la población y es un poco más difíciles de detectar. En el 2020 se reportaron 21 muertes de reos debido a esta droga. Ya en el 2021 fueron 34 y en el 2022 fueron 15 los fallecidos. Mercado, tu reacción ante esto. Lamentablemente volvemos a lo que hemos establecido. Lamentablemente en nuestras instituciones carcelarias, ¿verdad? Que yo siempre lo he dicho que debe ser un motor para rehabilitador, ¿verdad? Para eso es el sistema correccional para rehabilitar. Debe ser. Lamentablemente, pues sabemos que dentro de estas instituciones, pues también circulan las drogas, circulan de forma distinta y la operación siempre van a ser distinta. Como dijiste, se disfrazan muy bien en pastillas que aparentemente pudieran ser pastillas agradables o recetadas Ujú. en ciertos frascos, pero al fin y al cabo venimos fentanilo mezclado con otros medicamentos, así que la preparan, la hacen en cápsula de distintas maneras, entran de forma ilícita a la institución, porque tenemos que decirlo, entran de forma ilícita. Y como decía la doctora Conde recientemente, creo que el día 17 de enero tiró un reportaje. Yo tengo por aquí un numerito de 74 intoxicación en la institución. Ellos pudieron, a través de pruebas periciales de Instituto de Ciencias Forenses, toxicología, determinar que hubieron derivados de fentanilo en las cárceles. Ujú. Así que cuando encontramos un reo sin signos violentos, que conocemos que es una muerte sin determinar, ahí es que entra la forense para determinar qué pasó aquí, qué tipo de incidente es este, sobredosis, una muerte natural o por algo criminal. Así que lamentablemente no es de ahora, es que la información está fluyendo ahora, pero sabemos que lamentablemente esto lleva años ya en nuestras Y cárceles. eso no solamente ocurre en las cárceles de Puerto Rico. También en las cárceles federales hay una cultura subterránea con relación a esto. Allí se puede conseguir de todo. Dentro de las cárceles y los campus que están en Estados Unidos, que son federales. Que aquí ya arrestan a las personas que son por cargos federales, que los meten aquí en Guaynabo, y de aquí los trasladan a otros campus en Estados Unidos. Y allá se consigue lo que sea dentro del campo. Es importante recalcar, ¿verdad?, Wow. de que las instituciones no apoyamos esto. Claro. Lo que buscamos es la manera de atajar Ujú. y evitar que estos tipos de contrabando ocurran, ¿verdad? Porque conozco muchos compañeros correccionales que han dado su vida de adentro luchando también contra el mundo de las drogas. Ujú. Y esto es un monstruo, es tan difícil de controlar, ¿verdad? Porque se buscan muchas maneras, pero lo importante es decirle a la gente que esta droga está y llegó para quedarse hasta que salga otra sustancia mucho más fuerte que el Más fentanil. fuerte, claro. Mira, Bimari Massa nos hace un comentario y me gustaría, de hecho, le iba a decir al obispo Padua que pudiera hablarle a los padres, pero me parece que no era una idea mía. Bimari Massa nos dice,
Desde que mi hija mayor comenzó a usarla, cambió totalmente su personalidad y se torna sumamente agresiva. ¿Qué podría hacer ella? Bueno, lo primero que tiene que hacer es, con mucho amor, sentarse a hablar con su hija. Eh, Hacer de ella una amiga y no juzgar y no condenar nada, sino sentarse a explicarle cuánto la ama, cuánto necesita ayudarla, porque sabe que necesita ayuda, y buscar la manera de que esa niña abra su corazón y pueda decir qué es lo que está pasando, para entonces entrar en el otro proceso de ayuda, que en el caso mío, tengo que decirlo, primero que todo es espiritual, y luego pues vamos a trabajar con las cosas naturales que haya que trabajar, pero el área espiritual primero hay que ver la raíz que la llevó a eso. El origen, ¿de dónde? El origen siempre es espiritual. Y si podemos manejar el área espiritual, que siempre se trabaja con el fundamento de la palabra, que es el amor, y no juzgando, no señalando, no siendo violento ante la situación, sino confrontándola de la manera correcta, pues entonces yo creo que podemos, se abre una puerta a que esa persona abra el corazón para entonces poder darle una ayuda mucho más allá. Sí. Mercado, ¿verdad? Puede ser que mi marido está escuchando y dice, wow, pues yo creo que yo voy a necesitar prepararme primero para esa conversación, porque yo creo que uno como papá, ¿verdad? Se puede sentir o dolido, o de momento sentirse impotente, Claro. o de momento Sí. pensar, yo te he dado todo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué le podrías decir? La Mercado? primera reacción como papá es como reprender, Sí, porque es la reacción de padres. Sí. Y yo siempre digo de que no debe ser la primera reacción. exactamente. Yo utilizo esta palabra, debes ponerte en tus zapatos. Ujú, Y si vas a buscar recuerdos del pasado, no es para juzgar. eso Y es. vas a buscarte las maletas del pasado, busca las maletas que posiblemente provocaron a que esta chica llegara a eso. Ujú. Porque muchas veces no es por la chica, es por lo que ella vivió, experimentó en su núcleo. Así que no la juzguemos, vayamos allí, sentémonos con ella, amémoslas, abrázala, ábrete con ella. Si no la has hecho nunca y si nunca le has dicho que te amo, te quiero, esas palabras son meramente importantes para nuestros hijos. Claro. Y comienza ese proceso de diálogo paternal o maternal con la chica. Y definitivamente el ámbito espiritual es importante, claro. Claro. Pero deben de integrar también la ayuda profesional Claro. para poder sacar a esa chica hacia adelante. No sé cuál es el grado de adicción que pueda tener, pero si todavía está con marihuana, yo entiendo que hay muchas posibilidades para que esa relación Definitivo. se restablezca y que esta chica pueda echar para adelante. La realidad es que nosotras, vamos a hablar entre mujeres. Mi marido, mírame acá, mírame acá. Bueno, nosotras las mujeres a veces somos sumamente sensibles, ¿verdad? Y en ese panorama, por eso era que lo traía. Va a ser bien importante que puedas tener esa primera conversación con mamá y mamá y mamá. O sea, Ujú. yo conmigo. Evaluar eso, prepararte en el sentido de para poder hacer lo que ellos están aconsejando, que es lo correcto, tiene que haber una preparación previa. Porque uno, sobre todo si la cargaste en tu vientre, si la pariste, ¿verdad? Hay un sentido como de pertenencia que es mayor, ¿verdad? Los papás siempre dicen, no, pero la mamá es otra cosa, ¿verdad? Y entonces, en ese aspecto inicial, para que puedas de verdad ayudarla, escucharla, no juzgarla. Y si necesitas que haya alguien más allí presente en esa primera intervención, Correcto. Claro. pues también traerlo. Pero definitivamente no se va a arreglar nada en la parte, tendríamos que decir, de afuera, a menos que se vaya al origen. Y el origen definitivamente siempre es espiritual y siempre tiene que ver con algún tipo de fractura, alguna interpretación de algo que ocurrió. Y qué bueno que hayas estado en sintonía con nosotros, porque tú conoces a tu nena y sabes cómo era ella. Esa es la persona que realmente ella es. Tú sabes hacia dónde, qué es lo que vas a rescatar, qué fue Ujú. lo que se perdió. Claro. Y eso es bien importante porque he visto muchos casos donde realmente hay tal separación entre los padres y los hijos que realmente los papás no saben ni siquiera cómo ayudarlo porque ya se perdieron de esa relación, de ese crecimiento. Fíjate, el sargento decía ahorita de su propio hijo, que él lo enseña, le muestra. Importante. O sea, yo creo que esta es la parte más importante. Sí. O sea, los padres tomar esta posición de conocer, de informarse,
para entonces a temprana edad comenzar a tener esa interacción con los hijos y poderle decir, mira, esto no te conviene, esto es así, sácale el cuerpo a esto, esta persona no debe estar al lado tuyo, esto es lo que el mundo quiere. Yo me acordaba cuando él decía de su hijo, yo recuerdo cuando yo trabajé en la unidad de droga que supervisaba encubierto, mis niños chiquitos, mis tres nenas y mis varones, yo los cogí en aquel entonces y le dije, mira, esto es un cigarrillo de marihuana, esto es una bolsa de cocaína, pero no era una mentira, estaban allí. Sí, sí. Esto es esto. Recuerdo que mi hijo Juan, que es aquel que está ahí de la barbita, empezó a llorar, era un nenito, y se asustó. Y yo le decía, esto es lo que no debes tocar nunca. Y para la gloria del Señor, mis hijos, gracias a Dios, han salido gente derecha, gente bien alineada. Y eso yo creo que es importante, esa búsqueda de conocimiento para nosotros poder orientar a nuestros hijos. Es importante que si la combinamos con la parte espiritual, pues entonces va a funcionar como debería ser. Sí, definitivamente los padres, y estoy hablando ahora de los varones como tal, tienen esa capacidad, por lo mismo que decía ahorita, así como nosotros podemos ser muy protectoras, Ajá. los padres tienen esa capacidad es que es algo que nosotros lo desarrollamos, pero ellos lo tienen por diseño, y esa capacidad de poder escuchar a los hijos, aunque estén errados o estén correctos como quiera, le dan la oportunidad de escuchar antes de verdad poder orientarlos. Así que creo que tenemos que dar esa oportunidad a que los padres puedan estar con los hijos, con las hijas, eso, ¿verdad? Esa identidad. Yo siempre recuerdo que cuando yo quise jugar softball, lo primero que papi hizo fue que me llevó al patio y me tiró una recta a la cara que yo automáticamente la pude capturar y me dijo, jamás le digas a tu mamá que yo hice eso. Bueno, hasta el día de hoy todavía mami no lo sabe. Y como, Si está escuchando, se enteró. ay, Dios mío, padre, y yo creo que le va a pasar lo que no le pasó antes a papi. Pero dijo, tienes buenos reflejos, a lo que voy. De otra manera, mami hubiera dicho no, porque como quiera tiene un riesgo de coger un pelotazo o lo que sea. Entonces, es bien importante esta faceta. Y yo veo que hay una gran oportunidad en traer a los padres, a los varones. Correcto. Nosotros mamás lo podemos hacer, pero siempre hay un elemento que tiene que ver con identidad, con afirmación, que se ha probado biológicamente. Correcto. Que quien lo estimula es el papá. Pues traigamos, ¿verdad?, lo que es ese diseño para nosotros poder evolucionar. Ok, si fuéramos a hablar, el obispo Padua y después sargento Mercado, ¿cuál sería su consejo de inmediato a los padres que están criando hoy día? Preparación, información, tomar toda la información posible en cuanto no solamente a esta área de lo que son las drogas, sino en todas las áreas, el área sexual, todas estas áreas, Importante. para poder entonces llevar una información correcta a nuestros hijos, poderlos poner en posición a ellos de poder entender qué es bueno, qué no es bueno, qué es conveniente, qué no te conviene, qué es lícito y qué no es lícito. O sea, pero si nosotros como padres, que era lo que estábamos hablando parte de esto ahora, no nos informamos, no llevamos ese conocimiento primero a nosotros, y como bien usted decía ahorita, o sea, yo tengo que primero hablarme yo. ¿Por qué? Porque, como decía el sargento, o sea, inicialmente la reacción es escocotarte. Sí, 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 O sea, sí. yo quisiera ¿Cómo tú te escocotarte. estás haciendo eso? Yo que te amo tanto. Exacto, esa es la reacción inicial, pero cuando nosotros tenemos otras cosas en el corazón, pues uno dice, espérate, Sí, sí. déjame centrarme y déjame ayudarlo, en vez de desayudarlo, lo voy a ayudar. Por ende, yo creo que la llenarse de información, ¿verdad? Y conseguir esa información apropiada para nosotros informar a nuestros hijos, para mí es lo primero que nosotros deberíamos tener, porque muchas veces también hay que evaluar sus situaciones en el entorno, qué ha ido pasando, si ha habido un divorcio en la casa, si ese divorcio es reciente, si el divorcio fue contencioso. O sea, Hay tantas cosas. hay Tantas muchas cosas que hay que evaluar y la información y el conocimiento es importante. Por eso habla de las maletas, porque muchas veces no pensamos que Importante. Exacto. un divorcio pasado provocó que este chico hoy sea así. Exactamente. Sí. O que papá se fue y yo te dije, papá es malo, 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 y hoy es así. Así que hay que mirar, pero no para juzgar, sino Claro, para claro. reafirmar, Sí, para corregir y esa evaluación. reconstruir. Mi consejo a los padres es que acérquese sin miedo con sus hijos. No importa la edad
que tenga. Si tiene 50 años, Muy bien. vaya, ámelo, dígale que usted lo ama. Si nunca se lo diga, dígale que usted lo ama. Pero es importante, hoy tenemos este aparatito que antes nuestros padres no tenían. Y aquí está toda la información que usted necesita para poder aconsejar a su hijo. Si usted no conoce de la marihuana, busque aplicaciones que hable sobre la marihuana, ¿verdad? Que tenga base empírica, ¿verdad? Correcta. Y hable con sus hijos de estos temas. Hay sin número de talleres que se ofrecen para los padres, madres solteras, padres solteros. Pero lo más importante aquí es que te abras con tu hijo o con tu hija. Te hagas sentir que estás ahí por él, porque alguien lo hizo por ti. Claro. Y cayó en ese vicio, pues tiene que atajar eso y decirle, no, ¿sabes qué? Yo estoy aquí, tus amigos no están. Claro. Cuando caen presos, quienes llegan allí son los papás, Claro. son las mamás, no son los amigos. Oh, no. Entonces ellos caen en tiempo y dicen, es verdad lo que usted dice, oficial. Claro. Mi papá siempre va a estar ahí aunque yo cometa errores. Ámelo, búsquelo, asesórese, busque personas que conozcan del tema, instrúyase, pero lo menos y lo que no debes de hacer es prejuzgarlos y escotarlo, como decimos nosotros Sí. en el campo. Eso no lo vayas a hacer porque ya el chico está haciendo eso y ya está rebelde. Sí, sí. Lo que está buscando es amor, cariño y comprensión. Y dicho sea de paso, si se trata de algo de las escuelas o algo, la misma policía tiene recursos que lleva consejería y que lleva Charlas, conferencias. que Sí. son recursos que se pueden llevar para tener más información correcta. Ya antes lo usábamos mucho y ya no tanto, así que sargento, si alguien quisiera conectarse con usted para que pudiera llevar algún tipo de charla o que lo pudiera Claro. coordinar, ¿cómo lo hacen? Se va a comunicar en mi caso, yo trabajo en la comandancia de Arecibo, ¿verdad? Cada área tiene su oficina de relaciones con la comunidad, pero si usted gusta, usted va a llamar al 787-878-4000 y va a pedir la extensión de homicidio. Y allí va a preguntar por el sargento Mercado. Así que estamos en la misma disponibilidad de estar donde usted nos inviten, no importa la distancia, lo coordinamos y estamos allí. Pero como dije, 787-878-4000, la extensión pida homicidio. Ya usted sabe, sargento Roberto Mercado. Mercado. Obispo, sargento, gracias por haber estado conmigo en Gracias esta a usted. ocasión. No va a Gracias ser la última porque Por mire, permitirme estar con este hombre que sirvió 30 años y está ahí fervientemente y no muchos policías culminan sus 30 años de carrera. Sí, señor. Muchos terminan y ya usted sabe que al año, Sí. pero Dios le ha dado gracias a este hombre y para mí es un placer estar al lado de Yo lo sé. este caballero. Es un honor para Sí, mí. igual que la invitación y estamos aquí para futuras ocasiones también, pues ocúpenos. muchas gracias. Así que comparta este programa con sus amigos, con sus familiares, sus compañeros de trabajo. Todos se pueden beneficiar y nosotros somos parte de ese equipo para un Puerto Rico mejor. Así que hasta la próxima semana. Este ha sido su programa Puerto Rico se puede. Esto es Puerto Rico se puede. Puerto Rico se puede. Con la licenciada Adanora Enríquez.